a través de... Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, fuera de la actividad financiera, el posicionamiento de una marca es generar valor. El tener un producto que satisface una necesidad en el mercado y que la satisface de una manera especial es generar valor. Esos elementos se ven reflejados finalmente en las finanzas de las empresas. Particularmente en el aspecto financiero, la creación de valor es lograr que una empresa genere beneficios superiores al costo en el que se ha incurrido para financiar la inversión y la operación de la misma. Y esta es la forma en la que se aumenta el valor para los accionistas. Podríamos decir entonces que la generación de valor es la relación que existe entre los beneficios obtenidos y el costo de los recursos invertidos para generar esos beneficios. Hasta aquí parecería, oye, no hay alguna diferencia significativa con lo que conocemos contablemente. Pero vamos a ver más adelante que sí la hay. Sí la hay en el sentido de que no porque se generen utilidades, se genera valor. No necesariamente. Podríamos decir que hay empresas que generan utilidades y no generan valor. Y este enfoque de valor tiene ya muchos años. Aquí citamos al gran padre de muchas corrientes administrativas financieras, Drucker, que nos dice, hasta que una empresa retorna un beneficio que es mayor a su costo de capital, opera con pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vemos un estado financiero y vemos utilidades. Pero a través de los estados financieros nunca podemos determinar si esas utilidades cubren el costo de los recursos. Podríamos decir, desde el momento en que hay utilidades, los está cubriendo a través del pago de intereses. Sí, pero en los estados financieros no está incluido el costo de los recursos que aportaron los accionistas. Y hay algunos otros elementos que vamos a ir ahorita sumando. ¿Qué tenemos entonces? Pues estamos ante una disyuntiva, maximizamos la utilidad o maximizamos el valor. La visión de utilidades es de corto plazo. La visión de maximizar valores de largo plazo. Y por esto mismo suele haber conflicto. En ocasiones se toman decisiones que van orientadas a maximizar la utilidad, pero atentan contra la generación de valor. Ejemplo, oye, tenemos que hacer una inversión en desarrollar al capital humano. Hay que ahorrar para tener mejores utilidades. Entonces, en esa decisión estoy maximizando la utilidad, pero estoy haciendo a un lado una decisión que al plazo va a generar beneficios. Entonces suele haber conflicto entre las decisiones de utilidad y las decisiones de valor. Maximizar valor es un concepto más amplio, por varias razones. La primera de ellas es la visión de largo plazo y de corto plazo. Y la otra es la calidad de las utilidades. Cuando nosotros vemos estados financieros y vemos utilidades, no sabemos la calidad de las utilidades. Entonces sería tanto como plantearnos flujo de efectivo contra utilidad contable. El flujo de efectivo va más orientado hacia la generación de valor. La utilidad contable es un dato contable tal cual. Por eso hablamos que la visión de generación de valor es una visión económica. Por lo tanto, entonces nos estamos enfrentando entre dos modelos. Un modelo contable, que es, diría yo, pues el tradicional y el que todas las empresas contamos con él, y un modelo económico, que es una visión que debemos de sumarle a la empresa. Dentro de las características del modelo contable, una que impacta negativamente es que distorsiona la rentabilidad. ¿Por qué decimos que distorsiona la rentabilidad? Por el efecto fiscal de los intereses. ¿Qué quiero decir con esto? Los intereses son deducibles de impuesto. Entonces,
ya tenemos un efecto de una partida que está en el ámbito de las decisiones de financiamiento y no en las decisiones de operación, que está impactando a las utilidades. Porque hay partidas de, de activos financieros y cambiarias que se van valuando. Y esa evaluación va generando pérdidas o va generando utilidades. Por las amortizaciones. La rentabilidad de los accionistas se privilegia también por el financiamiento externo. Podemos tener empresas en las cuales muchas de las utilidades que se generan, de la rentabilidad que se genera para los accionistas, es producto de las estrategias financieras. Y entonces decimos, es una empresa que tiene mayores beneficios por el modelo financiero que por su actividad operativa. Entonces, ¿qué tan buen negocio tengo? Pues parecería que por la rentabilidad, si es muy buena, tengo un buen negocio, pero a lo mejor lo que tengo es un buen modelo financiero. Entonces, en la utilidad vemos el efecto de las decisiones de financiamiento. Y no es que esté mal, es la utilidad contable y hay que apegarse a normas de información financiera para que tengamos esa información. Pero tiene una limitante, distorsiona la rentabilidad. Hay varias partidas que están afectando la utilidad y que no son producto de la operación de la empresa, o que son valuaciones de activos que afectan en la utilidad y que no se han aún ejecutado esas utilidades. El modelo económico, en cambio, considera únicamente los ingresos y gastos operativos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hacer a un lado todas aquellas partidas que afectan la utilidad y que no están relacionadas a la operación. Por otro lado, también se considera son los recursos que están invertidos. No vamos a tomar en cuenta si es deuda o es capital. Entonces, las decisiones de financiamiento, si es una empresa altamente apalancada o no, no lo vamos a considerar en el modelo económico, porque lo que quiero ver es el negocio desde un punto de vista económico, no desde un punto de vista contable financiero. Eliminamos todo el efecto fiscal de partidas que no sean operativas, para que entonces no se vea afectada el negocio económico, el modelo económico no se ve afectado por la estrategia fiscal tampoco. Y entonces se genera un concepto que se llama utilidad económica. Cuando tenemos estados financieros sabemos que es la utilidad contable. Para efectos fiscales aparece por ahí la utilidad fiscal. Y cuando vemos la empresa desde la creación de valor, entonces tenemos que incorporar ahora la utilidad económica. ¿Cuáles son entonces los componentes que vamos a trabajar para hablar de creación de valor? Lo que vamos a considerar es la utilidad de operación después de impuestos. Para que no entren intereses, no entre todo lo que tenemos de la parte fiscal, resultado integral de financiamiento, sino que únicamente esté la utilidad de operación. Y a esa utilidad de operación le vamos a aplicar la tasa fiscal. Y entonces se genera un concepto que se llama NOPAT en inglés, en español, utilidad de operación después de impuestos. Y con esa utilidad es la que vamos a trabajar. ¿Qué otro componente es el que vamos a incorporar? Los activos netos de operación, que en inglés las iniciales sería NOA. Ahorita nos vamos a detener qué son esos activos netos de operación. La combinación entre la utilidad de operación y los activos netos de operación nos va a dar como resultado un rendimiento de los activos netos de operación, que igual se conoce como RENOA,
no es el indicador tradicional de rentabilidad que conocemos como ROA o ROE. Y por otro lado, vamos a tener como último elemento el costo de los recursos invertidos. Y esos costos son los que conocemos como el costo de capital ponderado, WACC. Vamos a detallar cada uno de estos componentes y después lo relacionamos para que lleguemos a la generación de valor. Empecemos entonces por la utilidad de operación después de impuestos, que como comentaba anteriormente, podríamos decir que es una utilidad económica y que la podemos encontrar con estos tres conceptos. Son lo mismo, ¿eh? NOPAT, Net Operating Profit After Taxes, y BAIDI, que es el beneficio antes de intereses y después de impuestos, o el término WODI, que es la utilidad operativa después de impuestos. Como comenté anteriormente, no es más que la utilidad de operación que tenemos en el estado de resultados, le aplicamos la tasa fiscal a esa utilidad de operación, 30%, y el resultado va a ser nuestra utilidad económica. Con cualesquiera de estos tres conceptos, WODI, BAIDI o NOPAT. Entonces, ya no vamos a trabajar con la utilidad contable y ahora tenemos la utilidad económica. Ahora vamos por la parte de la inversión. El NOPAT es una medida de beneficio generado por la empresa, excluyendo el efecto del apalancamiento y la ventaja fiscal del mismo, lo que acabo de comentar. Se toma la utilidad de operación, le aplicamos la tasa de impuestos y eso nos va a dar el NOPAT. Gráficamente lo veríamos de esta forma. Por un lado están los gastos de administración, los gastos de venta, el costo de ventas. Todo eso son nuestros costos y gastos. Estamos excluyendo todos aquellos costos y gastos que no estén relacionados con la operación. Las ventas menos los costos y los gastos nos da la utilidad de operación o el EBIT, que también se le llama. A ese EBIT le aplicamos la tasa fiscal, se la restamos y nos va a dar el NOPAT o utilidad económica. Entonces tenemos ya nuestro concepto de utilidad económica. Por otro lado va a estar la inversión. Y ahí vamos a trabajar con los activos netos de operación, no con el activo total. Normalmente cuando sacamos nuestro indicador de rentabilidad, tomamos la utilidad contable entre el activo total contable. Para efectos de la determinación de la generación de valor, vamos a tomar algo ahora que se llama activos netos de operación. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora vamos a tomar solo los activos operativos y le vamos a restar los pasivos operativos. ¿Esto qué quiere decir? Primero, activos netos de operación quiere decir que vamos a excluir todos los conceptos que están en el activo, en el balance, y que no son operativos. Ejemplo, inversiones en empresas subsidiarias, impuestos diferidos, valuación de partidas financieras. Lo ideal es también que se trabaje solamente con la tesorería operativa, que si hay excedentes de tesorería, estos excedentes no se consideren también como parte del activo. Y esto tiene una lógica. Si tenemos una inversión en empresas subsidiarias, estos recursos no están invertidos en la operación de la empresa, están invertidos en las empresas subsidiarias. Entonces, yo no esperaría que me genere beneficios operativos una inversión que no está relacionada a la operación. Y algunas otras partidas, como la de impuestos diferidos, que aparece en el activo y que producto de diferencias temporales entre
Los criterios fiscales y criterios contables nos generan un activo, pero en realidad no hay una inversión que esté orientada a generar beneficios. Entonces nos quedamos solamente con los activos operativos. Y por otro lado, del lado del pasivo, vamos a identificar los pasivos de operación. ¿Qué es un pasivo de operación? Son pasivos que no tienen costo, que se generan por la propia operación de la empresa. También se le conoce como pasivos espontáneos. Y el ejemplo más claro de un pasivo de operación son los proveedores. ¿Por qué se le llama también pasivo espontáneo? Porque se genera simplemente porque opero. Si yo opero y hago compras, el proveedor me ofrece crédito. Y en automático ya tengo una fuente de financiamiento sin costo. Y ahí vamos a tener el concepto que acabo de comentar, que son los proveedores. Vamos a tener los impuestos por pagar, anticipos de clientes, provisiones, que son pasivos que no tienen costo. Y estos son los más recurrentes y son los más comunes que vamos a encontrar en el balance. Entonces, por un lado, ya tengo mis activos de operación y por otro lado tengo los pasivos de operación. ¿Qué vamos a tener entonces? Esos activos netos de operación no son otra cosa que la diferencia entre los activos operativos, le restamos los pasivos operativos y eso nos va a dar nuestros activos netos de operación. ¿Qué quiere decir esto? Que este monto representa la inversión realizada en la empresa con recursos que tienen un costo. Solamente recursos que tienen un costo. Y adicionalmente, recursos que están financiando la operación. Entonces tenemos dos diferencias muy importantes respecto al activo total que conocemos en el balance. En primera instancia, que los activos solamente son aquellos activos operativos. Y por otro lado, que le estamos restando los pasivos operativos para llegar a este activo neto de operación. Y entonces nosotros tenemos nuestro capital de trabajo, que está financiado por estos pasivos operativos, y nos da algo que se llama capital de trabajo operativo neto. Sumado a los activos netos de operación a largo plazo, excluyendo todos los activos comentados anteriormente, ya nos da nuestros activos netos de operación. Entonces, por un lado tenemos la utilidad operativa después de impuestos y ahora ya tenemos los activos netos de operación. Al combinar estos dos elementos como un indicador financiero, nos va a dar el rendimiento. Y aquí lo tenemos. La utilidad neta de operación después de impuestos dividida entre los promedios. Podemos sacarlo por un promedio o cualquier indicador financiero, normalmente este se trabaja con promedios para afinar la herramienta y que nos dé mejor la generación de valor. La dividimos entre el promedio de activos netos de operación y el resultado va a ser el rendimiento de los activos netos de operación. Y ya tenemos nuestro indicador de rentabilidad. Y al igual que los indicadores tradicionales, es producto del margen operativo multiplicado por el indicador financiero de productividad de la inversión. Los activos netos de operación, las ventas que generan. Entonces ya tenemos, perdón, me regreso, ya tenemos nuestro rendimiento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Compararlo con el costo de los recursos invertidos para lograr esos beneficios. ¿Cuál es el costo entonces de los activos netos de operación? Y ahí es donde vamos a tener la generación, creación de valor.
que es la diferencia entre el rendimiento que se obtiene y el costo de los recursos invertidos. Lo podemos ver como un porcentaje o lo podemos considerar o lo podemos calcular también como una cifra. ¿Qué quiere decir esto entonces? Si mi indicador de rentabilidad, como ejemplo, es del 16% y el costo de los recursos invertidos es del 12%, mi generación de valor es del 4%. Es la diferencia entre la rentabilidad y el costo. Obviamente, si esto lo quiero expresar en términos monetarios, este 4%, si lo aplicamos a los activos netos de operación, me va a dar la generación de valor. Es un excedente y es una visión de largo plazo. Podemos tener utilidades y no generar valor, porque esas utilidades pueden ser producto de partidas no operativas. Y entonces me quedo con la idea de que tenemos unas buenas utilidades, pero no van a ser sostenibles en el tiempo. No me permite medir la calidad de las utilidades. Y la creación de valor mide la calidad de las utilidades porque nos estamos basando en la utilidad de operación. Y por otro lado, estamos considerando únicamente las inversiones operativas. ¿Qué hacer de manera general para que las empresas generen valor? Pues primero que nada, tener esta visión al momento de tomar decisiones y calcular la generación de valor adicionalmente a la información que nos proveen los estados financieros. Tenerlo como una herramienta de análisis económico y que esa herramienta, al generarnos información, vaya generando una cultura de creación de valor y no meramente de generación de utilidades. Como estrategias ya más particulares, podemos identificar que el valor se genera a través del aumento de la productividad. ¿Y ese aumento de la productividad qué quiere decir? Invierte únicamente en activos que estén relacionados a tu operación. No invirtamos en activos que no tienen un impacto en la operación de la empresa. Disminuir el costo de capital, la inversión solo en activos productivos, como lo acabo de comentar, administrar el financiamiento operativo, dado que es un financiamiento sin costo, tiene un efecto positivo en el costo de capital. Retirando capital de actividades que no generan valor, que le llamamos antieconómicas, e identificar cuáles son las inversiones que añaden valor, que generan valor. Esta visión de generación de valor no solamente es calcularla, no solamente es depurar los estados financieros y tener mi activo neto de operación, mi utilidad operativa después de impuestos, tener mi WACC y calcularla. Va más allá de un mero indicador. La generación de valor se logra a través de propiciar un ambiente favorable para una cultura financiera de valor, de largo plazo, de que las decisiones en ese sentido vayan orientadas hacia la generación de valor. Las empresas que tienen una mayor duración, una mayor vida económica, son aquellas que generan valor. El riesgo de que las empresas se concentren únicamente en la generación de utilidades y no volteen a ver la generación de valor es el lapso de vida económica que van a tener.
Porque esos recursos residuales, perdón, que generan valor, son los que hacen crecer a las empresas. Son los que se reinvierten en tecnología, en crecimiento de la empresa. Y esto tiene también un efecto en la economía del país. Porque si generamos beneficios que no cubren el costo, la empresa se está haciendo más pequeña. Y la generación de valor es el excedente que generan las empresas y que hacen posible que haya un crecimiento económico. Entonces va más allá de una visión meramente empresarial. Tiene un efecto macro. Hay mucho que platicar de la generación de valor. La idea de estos 25 minutos que hemos platicado es darle los elementos generales de lo que es la creación de valor, cuál es la visión que se debe de tener y la utilidad que puede llegar a tener, más bien que tiene en el momento en que las empresas adoptan esta cultura de valor. ¿De acuerdo? Muy bien, Fernando, muchas gracias. Gracias por tu participación. Vamos a dejar unos segundos abierto el micrófono para todos los asistentes en este webinario, por si quieren presentarnos alguna duda, hacer algún comentario o sugerencia. De igual manera, dispondremos el chat para estos efectos. Y mientras ustedes nos presentan sus inquietudes, dudas, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 4 de noviembre abordaremos el tema elementos críticos en la contratación de personal. Los esperamos. Inviten a sus compañeros e inviten a sus amigos. Sí, Gregorio, esta presentación, este webinario ha sido grabado. A partir de mañana podrán consultarlo junto con la presentación en nuestra página de Findes, en la sección webinarios, webinarios anteriores. Ahí podrán encontrar esta información. Don Pedro, gracias. Buenas tardes. Gusto en saludarlo nuevamente. Bien. Pues siendo las 18 horas con 29 minutos, día 28 de octubre, damos por culminada el desarrollo de este webinario. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.